El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 10, versículo 27. Isaías, capítulo 10, versículo 27. Bueno, este es un versículo que realmente en los momentos más difíciles de mi vida lo he leído tantas veces y era de aliento. Yo me motivaba este versículo, la verdad, no sabía cómo iba a ser, cómo Dios iba a hacer las cosas, pero lo que dice acá está tan clarito que uno se regocijaba en el Señor y esperaba grandes cosas de parte de Dios. Pero el versículo tiene un contexto y eso es lo que vamos a explicar una vez que lo hayamos leído. Versículo 27, capítulo 10 de Isaías. Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Sabe qué era un yugo? Un yugo era una cosa así de madera que se colocaba entre los animales los bueyes, ¿sí? Para que ellos fueran caminando derechito, ninguno se separara del otro, y para que el que los dirigía los pudiera manejar con facilidad. Era algo pesado, ¿sí? Y un yugo entonces era una carga, ¿sí? Una situación difícil, complicada. Y acá dice, ¿de qué manera el Señor lo va a librar? ¿No? Dice, se pudrirá. Es decir, algo se va a pudrir, se va a romper, se va a deshacer, solo se va a caer. Es como, no es que alguien lo va a cortar, sino que solo se va a ir desmembrando hasta que no quede absolutamente nada. Pero ¿de qué hablaba o de qué habla la palabra del Señor? Bueno, habla de una nación, habla de Asiria. Asiria, una nación que en su momento empezó y empezó a crecer. Entonces se formó un imperio, el imperio asirio, ¿sí? Uno de los grandes imperios de la antigüedad. Ahora, los asirios eran muy sanguinarios, ¿sí? En ese sentido, eran muy malos. Había otras civilizaciones que eran más benévolos, pero los asirios no, de ninguna manera. Eran de los más sanguinarios que había, ¿sí? Así que generaba los asirios odio y atracción a la vez, ¿no? En el Antiguo Testamento, los profetas, los hombres del Señor, no estaban de acuerdo con las alianzas con culturas que no fueran la hebrea, ¿sí? Porque Dios tenía un propósito con los hebreos, tenía que venir el Mesías a través de ellos, y los profetas lo tenían bien en claro. Sin embargo, las personas de aquel tiempo se dejaban tentar por lo atractivo de algunas civilizaciones, y en el caso de Asiria, también fue con Babilonia, ellos se dejaron seducir. Gran parte de los israelitas fueron seducidos por esta civilización y empezaron a mirar cómo ellos hacían las cosas, cómo se vestían, de qué manera se comportaban. Realmente estaban tomando mucho de ellos y lo estaban introduciendo en su cultura, que su cultura era una cultura que tenía que ver con la relación personal con Dios. Y este pueblo era idólatra. Así que empezaban mirando la cultura y el accionar de los ejércitos y terminaban adorando a sus dioses. Y por esa razón los profetas no les agradaba de ninguna manera las alianzas con ellos. El pueblo de Israel tuvo alianzas, miró con cariño, había un sector del gobierno que era pro-asirio, ¿no? Era una mirada hacia los asirios, ellos querían imitar todo y dejar de lado a todo aquello que tuviera que ver con la relación con el Señor. Obviamente, a Dios no le gustó para nada. Entonces Dios dijo, bueno, ustedes quieren a los asirios,
yo se los voy a dejar que vengan a los asirios. Y los asirios vinieron y destruyeron el norte de Israel, lo que se llamaba justamente el reino del norte. Lo destruyó todo, destruyó su capital, Samaria, mató montones de personas y no contento con esto, siguieron adelante y fueron hacia el reino del sur, donde Jerusalén era la capital. Pero a Dios gracias, allí había dos personas, dos ungidos del Señor, el rey Ezequías e Isaías, el autor de este libro, ¿sí? Los dos estaban allí. Ezequías tomó la decisión de romper todo lazo con Asiria. Entonces Asiria se enojó. Dijeron, ¿quién sos vos para rebelarse contra nosotros? Y vinieron con un ejército enorme contra Jerusalén. Y al lado de él estaba Isaías, el profeta, que intercedía de rodillas delante del Señor, buscando la presencia del Señor, sabiendo que todo lo que estaban viviendo era realmente muy grave. Sin embargo, para Dios nada es imposible. Mis hermanos, esto nos enseña de que cualquier situación, por difícil que sea, en las manos del Señor son como nada. ¿Qué fue lo que pasó? El imperio asirio vino con más de 100.000 personas alrededor de Jerusalén y el pueblo estaba ahí apremiado, no tenían ejército para enfrentarlo, pero un ángel del Señor vino y destruyó todo el ejército asirio. Murieron, estaba lleno de cadáveres allí, porque el Señor se encargó de la batalla. Lo que dijo en este versículo, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Desde aquel día hasta el día de hoy, nosotros tomamos este versículo para cada situación apremiante. Quédate tranquilo, mi hermano, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Pero ¿cómo va a ser para que las cosas cambien? ¿Qué va a suceder? Yo quisiera saber, yo quisiera para estar tranquilo. No hace falta. Dios nos muestra en su palabra que en los momentos más apremiantes, Él sigue siendo Dios. El Señor se encarga de todas y cada una de nuestras necesidades. Y así como el Señor se encargó de liberar al pueblo del reino del sur, a Jerusalén, a su rey, al profeta y a todos los que vivían en la ciudad y en los alrededores, el Señor los libró de manera milagrosa. Así también lo hará con cada uno de nosotros. Pero las situaciones el Señor las permite. ¿Para qué? Para que aprendamos. Porque en el versículo 20 del mismo libro dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, el Señor sabía que algunos iban a morir, y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en él que los hirió. Nunca más se van a apoyar en Asiria. Todo lo que Dios permitió fue para cambiarle el corazón al pueblo de Israel, que se había acostumbrado a mirar a aquellas personas del mundo que no tienen nada que ver con el Señor, pero que prosperan, que andan bien, que son inteligentes, que son novedosos, son creativos, ¿sí? son emprendedores. Y es lo que muchas veces nos está pasando en este tiempo. Miramos, mirá fulanito de tal, lo que dice el Salmo 27, que no mires la prosperidad de los malos, porque todas esas personas, por más que tengan lo que tengan, no van a ir a donde vos vas. Es gente que tiene toda su vida y esperanza aquí en la tierra, pero nosotros tenemos vida y esperanza aquí en la tierra y sobre todo allí en el cielo. Una gran tentación, sobre todo para aquellos que les gusta desarrollarse, crecer y prosperar, es mirar hacia afuera, mirar como otros que no conocen al Señor les va bien. Dicen, ¿cómo puede ser, no? Estos que tienen, les va bárbaro. Bueno, los asirios prosperaron, crecieron, se multiplicaron. Fueron realmente un imperio que en la secundaria se estudia, el imperio asirio, hasta que vino el babilónico y lo conquistó. Y los babilonios también se agrandaron hasta que vinieron los medos persas y lo conquistaron. Y los medos persas se agrandaron y vinieron los griegos y lo conquistaron. Y los griegos se extendieron y entonces vinieron los romanos y lo conquistaron. Siempre pasa así. La historia es así.
Siempre va a suceder esto, pero el que nunca cambia es el Señor. El reino de Dios es inmutable, nadie lo puede dañar, nadie lo puede, le puede hacer nada, porque el reino de Dios es eterno y nosotros estamos bajo ese reino. Sin embargo, si estamos pasando por luchas, tomemos este versículo: el yugo se pudrirá a causa de la unción. Tomémoslo como una palabra de fe, declarémoslo, que todo lo que estamos viviendo se va a desmenuzar como nada, se va a pudrir, por más que sea hecho de madera o de hierro, como se hacían los yugos, duro, inquebrantable, se va a desmenuzar, porque para Dios nada es imposible. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Tomamos este versículo, Señor, para creerlo, nos aferramos a él, Señor, que todo lo que estamos viviendo se va a desmenuzar, se va a pudrir, Señor, a causa de la unción del Espíritu Santo, a causa del poder de Dios que está obrando y estará obrando en cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.